Pero yo quería ir. Así que agarré una t-shirt blanca de mi padrastro. Me quedaba grande, cómoda. Ya no me quedan grandes, pero en aquel momento sí. Me puse un maoncito en la t-shirt y él me llevó. Y esa fue la mejor experiencia de mi vida. Y yo le agradezco al Señor por el Club de Conquistadores, porque si yo comencé a trabajar fuerte en la iglesia, si yo comencé a enamorarme del Señor, fue por los uniformados, en gran parte. Por los uniformados y las actividades de jóvenes fueron importantes para mí. Yo creo que eso marcó tanto mi vida que hoy día, tal vez por eso tengo tanto amor por esto. Tanto amor. Yo amo la iglesia a la que pertenezco, la defiendo, predico la verdad presente, esa es mi pasión, pero también amo la juventud, los entiendo y me gusta involucrarme con ellos. Ya he visto que me han salido 2 o 3 canas y yo digo, bueno, tal vez es momento de involucrarme aún más para ver si algo pasa, pero no ha pasado nada todavía. Yo recuerdo que cuando estaba en el Club de Conquistadores, un muchacho prácticamente me adoptó, digo yo ahora, porque él me seguía y me buscaba y me llevaba. Así hacía con otros niños. Y en varias ocasiones él me comentaba, Gamaliel, pórtate bien, porque lo único que llevaremos al cielo es el... ustedes también lo han escuchado. El detalle con este muchacho era que él usaba siempre esa frase para regañarme. Cuando yo me estaba inquieto, hey, enderézate, que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Hey, no hables así, que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Y yo decía, ¿de qué está hablando este muchacho? Pero me tenía que estar quieto. Hoy día me trae curiosidad, y no sé si a ti, ¿qué realmente es el carácter? ¿Qué realmente nosotros llevaremos al cielo? ¿Cuál es el carácter que llevaremos al cielo? Los conquistadores, los aventureros, los cadetes, los jóvenes forman en parte el carácter. Él no estaba tan lejano a la realidad, pero le faltaron algunas cosas que yo quisiera discutir contigo en esta mañana. ¿Te parece bien? Cierra tus ojos, vamos a hablar con el Señor primero. Querido Padre Celestial, abrimos tu santa palabra y deseamos hacerlo con tu bendición. Deseamos, Señor, que a esta hora tú nos dirijas, nos hables, nos instruyas y nos ayudes a entender qué realmente tú buscas de nosotros, qué esperas de nosotros. Gracias, Señor, porque a esta hora tu presencia está en este lugar. A esta hora, en un momento difícil para muchas familias de esta iglesia, conocemos que en medio nuestro hay pérdidas, familias han perdido seres queridos, la iglesia ha perdido una hermana querida. Y de igual manera han llegado aquí otras personas que por un tiempo se han alejado de ti, pero han decidido darte una oportunidad en el día de hoy. Por favor, Señor, que de una manera u otra ellos sean llenados. Por favor, Señor, que de una manera u otra ellos sean saciados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el carácter, hermanos? La hermana Elena G. White brinda diferentes definiciones acerca de lo que es el carácter y a lo que ella se refiere con que vamos a llevar un carácter para el cielo, o que el carácter será lo único que llevaremos para el cielo. La Biblia también hace referencia al carácter. Y en el día de hoy yo quiero que ustedes entiendan ciertas cosas, pero quiero llegar a un punto cúspide, que se los voy a decir ahora porque quiero que se quede en su mente. Y es que el carácter es un fruto de la justificación por la fe. ¿Me siguen? El carácter es un fruto de la justificación por la fe. Repíteselo al que está a su lado. Dice, el carácter es un fruto de la justificación por la fe. Apréndetelo. Manténlo en tu mente y vamos a ir descubriendo por qué. ¿A qué yo me refiero con esto? El carácter en varias ocasiones se habla de que es la congruencia entre lo que nosotros hacemos todos los días. Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. ¿Están conmigo? Nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Y el carácter, una de las definiciones es que en esos tres elementos haya congruencia. ¿Conocen ustedes personas que piensan algo pero actúan de manera diferente? ¿Han escuchado personas que dicen, haz como yo digo y no como yo hago? Ay, así es fácil, así es sencillo. El carácter es esa congruencia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos, un balance. El carácter también dice Elena G. White que es la preparación de las facultades físicas, emocionales y espirituales para el servicio divino. Tú quieres tener buen carácter, dice ella.
enfócate en prepararte en todas las áreas de tu vida, pero que esa preparación sea para servir al Señor. Ese es el carácter correcto. Es la capacidad de comprender la voz de Dios. Un buen amigo que de seguro ustedes conocen, pastor aquí en Puerto Rico, ahora está en el oeste, en una ocasión me estaba narrando algo que vivió. Les comento. Él tenía un Volky azulito, bien bonito. Yo tuve un Volky, no tan bonito como ese, pero tuve uno. Del 1973, era el mío. Ya yo estaba acostumbrado a que se apagara y pararme y empujarlo. ¿Era tan fácil? Sí. Pero el de él estaba muy bueno. Y me estaba contando que iba por la carretera principal. Esto está haciendo feedback, hermanos, allá arriba. Miren a ver si me ayudan. Él iba en la carretera de Mayagüez hasta Aguadilla. De Mayagüez hacia Aguadilla. Mentira, de Aguadilla hacia Mayagüez. Y él me está diciendo que iba bajando. Y mientras iba bajando en su volky, observa a un muchacho que iba arrastrando 2 bolsas de basura. De esas negras, llenas de algo. Y las arrastraba, se las ponía encima y él lo comenzó a ver desde lejos. Cuando le pasó por el lado, él me dice, yo sentí en mi corazón que yo debía transportarlo, que debía darle un aventón, como dicen mis hermanos allá, darle un aventón, Pero imagínense, yo no sé si usted le transporta a cualquiera que usted se encuentra en la carretera, ¿lo hacen? Ay. Y él estaba pensando lo mismo que usted está pensando, pero ¿y si pasa algo? ¿Y si es peligroso? Él continuó y el pensamiento seguía allí, me dice él. Continuó y el pensamiento seguía allí. Recógelo, transpórtalo. Él me dice, la impresión fue tan fuerte que yo regresé. Busqué más adelante y regresé. Subí un poquito, volví a bajar. Y cuando ya me estaba acercando donde estaba él, sin estacionarme, más bien disminuyendo la velocidad, me acerco a él y le pregunto, ¿hacia dónde vas? Me dice, voy para Mayagüez. Oh, yo voy para Mayagüez también. ¿Será una señal? Bueno, Señor, protégeme. Ven, yo te transporto, yo te doy pon. El muchacho entró, colocó las bolsas en el asientito de atrás y se sentó. Cuando iban en la carretera camino hacia Mayagüez, él le dice, ¿sabes? Pues yo soy pastor y acá estoy pastoreando en Mayagüez. ¿Y tú quién eres? Ah, pues yo soy fulano. Y tú estás todo sudado, muchacho, vienes caminando desde lejos. Sí, vengo caminando desde Aguadilla. Me transportaron un poquitito, pero la mayoría fue caminando. ¿De dónde vienes? Vengo de la cárcel. De la cárcel. Yo te mencioné que yo soy pastor, ¿verdad? Sí, me lo mencionó. Siguieron hablando y el muchacho le dijo que el único familiar que tenía era su mamá, que ella estaba viejita y estaba en su casa, porque el pastor le preguntó por qué no te fueron a buscar, etcétera. Dijo, no, ella está allí, decidieron, ni siquiera sabe que yo voy para su casa, ni siquiera sabe que yo voy a encontrarme con ella hoy. Es una sorpresa. Dice, pues sabes que yo te voy a llevar exactamente hasta la casa de tu mamá, si me permite ser testigo de ese encuentro. Ok. Cuando llegaron hasta la casa, me cuenta el pastor que el muchacho se baja, comienza a gritar desde afuera, ¡mami! La señora extrañada comenzó a buscar por la ventana hasta que se dio cuenta que era él, y era una viejita, me dice él, pero él salió prácticamente corriendo de la casa para ir a abrazar a su hijo. Me dice, fue una de las escenas más maravillosas que yo he visto en mi vida. El tiempo pasó y él le invitó a ambos a una campaña que tenían en una iglesia en Mayagüez. Una de las noches el muchacho llegó con su mamá. Qué bien. Y él me dice, en ese momento yo entendí que definitivamente era Dios el que me había dicho que me detuviera a recogerlo. ¿Por qué? Le pregunté. Porque mientras estaba predicando el pastor invitado, yo estaba en la parte de atrás observando la congregación y pendiente si alguien necesitaba algo. En ese momento una de las visitas jovencita, una muchacha jovencita, se sintió tocada, comenzó a llorar y decidió salir de la iglesia. Cuando estaba afuera yo la alcancé y comencé a hablar con ella, comencé a orar con ella, y justo después de unos minutos el muchacho salió. Cuando yo lo vi, yo pensé, ¿cómo voy a manejar a 2 personas en este estado? Pero para mi sorpresa el muchacho se acercó a nosotros, se quedó tranquilo y comenzó a consolar a la muchacha dándole promesas bíblicas. Después de varios minutos yo me vi, dice el pastor,
con un paso hacia atrás, dando un paso hacia atrás y observando la dinámica entre ellos. El jovencito diciéndole, ¿sabes qué? Yo viví una vida así, pero estoy comprendiendo que un Dios me ama. Estoy comprendiendo que Dios está conmigo. El pastor me dice, y yo lo creo, Dios utiliza herramientas y momentos y personas que nosotros nunca nos vamos a imaginar. Cuando tú tienes un carácter correcto de acuerdo al plan de Dios, tú vas a comenzar a escuchar esa voz de Dios. Vas a comenzar a escuchar cuál es el plan de Dios para tu vida. Y tal vez durante toda esta semana tú lo has estado escuchando. Tal vez durante toda esta semana tú has estado escuchando que Dios te dice, hey, tienes que moverte en fe, tienes que caminar en fe. Durante esta semana hemos visto los regalos que recibió el hijo pródigo y cómo esto se aplica a mi vida. ¿Los recuerdan o no? Comenzamos hablando de que Dios pide misericordia y no sacrificio. Dios pide una religión práctica, activa, en movimiento. Seguimos viendo que Él nos abraza, nos acepta, nos adopta como sus hijos. Nos regala vestido, anillo y calzado. ¿Alguien recuerda qué era eso? Justicia, autoridad, libertad. Y cerramos en el día de ayer hablando acerca de la festividad, el festín, la comida que el Señor nos da, dándonos vida en abundancia, vida eterna. Dios no desea que tú permanezcas como estás. Dios no desea que tú permanezcas exactamente como estás. Pastor, pero yo llevo 10 años en la iglesia. Nada ha cambiado, todo está muy bien. Estoy exactamente como cuando llegué. Ay, tal vez eso sea un problema. Porque Pablo nos dice en 2 Corintios 3:18 que Él desea que nosotros miremos. Dios desea que lo miremos sin máscaras, a cara descubierta como en un espejo, para que seamos transformados, y dice el versículo, de gloria en gloria. Dios desea que crezcas. Dios desea que camines en fe. Dios desea que te acerques cada día más a Él. Y eso es parte de desarrollar este carácter. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y comenzamos a leer en el versículo 1. Mientras ustedes lo van leyendo, o más bien lo van buscando, yo quiero compartir con ustedes donde dice el momento en que Elena G. White menciona el carácter. En Palabras de Vida del Gran Maestro, ella dice, el carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Lo repito, dice así, el carácter formado a semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. ¿Qué tipo de carácter dice ella? El que está formado, ¿a qué semejanza? A la semejanza divina. Un carácter que sigue las instrucciones divinas. Un carácter que comienza aquí, pero se seguirá desarrollando en la eternidad. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Dios es maravilloso. Desde ahora nos dice, ¿sabes qué? En el cielo, en la tierra nueva, seguirás creciendo. Porque cuando estamos en Dios, no hay manera de no crecer. Cuando estamos en Dios, no hay manera de quedarse estancado. El crecimiento duele. Duele, sí. El crecimiento duele. Hace unos días no, como un mes atrás, mi esposita fue convencida por una jovencita de la iglesia a hacer un ejercicio que los muchachos deben conocer. Una rutina de ejercicios que el nombre, sí, Insanity se llama. ¿Lo conocen, verdad? Es una rutina de ejercicios bien fuerte que está en video. Y ellos lo hacen y qué sé yo qué. Y ella, lo voy a comenzar, ¿saben? Dicen que lo voy a comenzar. Dicen. Pero sí, lo voy a comenzar algún día. Cuando regrese acá voy a estar flaco. Nadie dijo amén. ¿Ves? Por eso que yo no practico nada. Y mi esposita fue allá a la casa de la hermanita de la iglesia. Y cuando regresó, yo le dije, ¿cómo te fue? Me dice, esos primeros 15 minutos fueron excelentes. Ya yo estaba cansada, pero estaban buenos. ¿Y qué pasó? No, ahí dijo él, ahora vamos a hacer el ejercicio, ya calentamos. Y fue interesante, por no decir cómico. Yo no sé si ella vaya a ver este sermón grabado, así que tengo que cuidarme. Verla los próximos días caminando un poquito tiesa para ir al trabajo.
¿Estás bien? Sí, me siento muy bien. Muy bien. Mi esposita hermosa, ella es perfecta. Tan bella. Hoy la veo. Y a las niñas también, así que estamos felices por eso. No por irme de aquí, sino por verlas a ella también. Y es que el ejercicio, o más bien el crecimiento, duele. Los músculos estaban siendo ejercitados y iba a doler. Y en la vida espiritual a veces tenemos que pasar por dolores para crecer. Y el Señor entiende eso. El Señor lo entiende muy bien. Y tal vez hace más de lo que yo hice. En aquel momento tal vez yo le di un masajito en los pies. Pero Dios hace mucho más que eso. Dios sabe que tú eres su hijo número uno. Dios sabe que el crecimiento duele. Y como Él quiere que crezcas, Él va a cuidarte. Él va a cuidarte. Y miren lo maravilloso. Seguimos hablando de regalos de una manera indirecta. En Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Y me gusta más la versión que leyó el que leyó la lectura bíblica. ¿Quién fue? De los muchachos. Allá al frente. Esa versión me gusta mucho. Creo que Dios habla hoy tal vez. O Nueva Internacional. Pero leemos acá. Lean en su Biblia. Capítulo 5, verso 1 en adelante dice. En consecuencia, dice mi versión. A mí me gusta esa frase. Porque lo que está presentando Pablo en ese momento es un resultado de. ¿Ok? Tal vez otra versión diga por lo tanto. Y entra entonces al justificados. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ya que fuiste justificado por la fe, tenemos, u otras versiones dicen, tengamos. ¿Fuiste justificado? Pues toma, aquí está. Eso es lo que te está diciendo Pablo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Él está hablando del resultado de la justificación. ¿Qué tenemos primero? Dice allí, versículo 1. Tenemos paz. Dice más, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso ¿a qué? A esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar ¿qué? Tenemos paz, tenemos gracia, tenemos gloria de Dios. Amén por eso. Sigue diciendo, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento, o también tribulaciones, dice algunas versiones, produce perseverancia o paciencia. La perseverancia, entereza de carácter, o su versión puede decir prueba. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu que nos ha dado. Cuando Pablo escribe esta carta, él lo está haciendo a la distancia. Algunos piensan que la escribió desde Corinto. Estaba él paseándose entre Macedonia, Grecia, Troas. ¿Recuerdan a Eutico? Hechos capítulo 20, ¿lo recuerdan? ¿Se lo olvidó? Que se durmió y se cayó. Eso pasa, tengan cuidado de dormirse en el sermón. ¿Recuerdan ahora? Si no, lo leen en su casa. Hechos capítulo 20. Fue más o menos para ese tiempo cuando él escribió esta carta. Él planeaba ir a Roma, Italia. Y él decidió escribir una carta para reafirmar los hermanos que ya estaban allí. De manera que cuando él llegara, ya hubiera camino abierto. Y de allí sale la carta. ¿Ok? Entonces, él está escribiendo esto para repasar la base del evangelio. ¿Recuerden quién era Pablo? Pablo antes de eso, 20 años antes de que escribiera esta carta, era Saulo. Saulo era un perseguidor de cristianos. Yo me atrevo a decir asesino. Directo o indirecto, él estaba involucrado en eso también. Un defensor. A veces queremos defender teniendo nuestro corazón lejos de Dios. Y esa defensa puede ser peligrosa. Pero Pablo pasó por 20 años, no solo 20 años cronológicos, sino por 20 años de crecimiento. Pablo sabía lo que era sufrir, Pablo sabía lo que era el dolor. Y cuando escribe esta carta la hace desde su corazón. En el mismo Romanos, él establece, capítulo 7, capítulo 8, él dice, mira, las cosas que quiero hacer, que son buenas, no las hago. Y las aquellas que debería estar haciendo, o que no debería estar haciendo, ahí caigo, mísero de mí.
Pablo, así Pablo estaba hablando. Bájalo un poquito porque aún sigue con el feedback. Así él estaba hablando, así él estaba diciendo. Y ahora dice, justificados por la fe, no por las obras. Por la fe vas a tener paz, por la fe vas a tener gracia, por la fe vas a tener gloria de Dios. Y me quiero detener un poquito en la segunda parte cuando comienza a hablar del sufrimiento. Esa palabra griega que él utiliza allí, en sufrimiento, en tribulación, literalmente significa aplastado. Aplastado. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted vive en el mismo mundo que yo, tal vez le ha sucedido que las circunstancias son tan duras, tan difíciles, que usted se siente desboronado, como si alguien se hubiera parado encima suyo y lo hubiera aplastado. Y esa tribulación que Pablo está hablando allí, a eso es a lo que se refiere. No es solo un pesar, no es solo un dolorcito, es aplastado. Entonces eso a mí me dice, hermano, que tal vez, no sé, si tú has llegado aquí, has llegado al lugar perfecto entonces. Si has llegado así aquí, has llegado al lugar perfecto. Y tal vez esta mañana te levantaste y dijiste, ay, para la iglesia, como yo me siento, no, como que no era. Y decidiste venir. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Porque claramente es el Espíritu Santo quien te está conduciendo hacia toda verdad. Qué bueno que estás acá. Porque allí dice que a través de la tribulación, ¿qué obtenemos? Paciencia. Que muchas madres dicen, Señor, dame paciencia con ese muchachito. ¿Qué estás pidiendo? Señor, dame más. Produce paciencia, perseverancia, crecimiento. Y la paciencia produce lo que la mayoría de las versiones dice o traduce como prueba. La palabra dokimen en griego significa entereza de carácter. Carácter probado. Carácter pasado por fuego. El metal que es precioso cuando pasa por fuego se purifica aún más. Y ese carácter del cual hablaba Elena G. White y el cual se está expresando Pablo allí en Romanos capítulo 5, es un carácter pasado por fuego. Gamaliel, entonces significa que yo debo ser perfecto. ¿Perfecto en qué? A nivel de impecabilidad, no es lo que significa. Si estamos hablando de santidad por separación, sí, porque Dios te quiere separar para Él como su hijo. Por impecabilidad tal vez no, hasta que Cristo venga y seamos purificados. Allí está hablando de proceso. Y cada uno de nosotros tiene un proceso espiritual completamente diferente al que está a su lado. Yo no puedo decir que yo soy más cristiano, más espiritual que él. Yo soy más lindo que él, pero no soy más espiritual que él necesariamente. Él me miró como, créetelo. ¿Por qué? Porque su proceso y mi proceso, como el proceso de todos nosotros espiritual, es diferente. Nosotros no podemos imponer nuestro proceso a los demás. La entereza de carácter, las pruebas, la paciencia, todo está hablando de proceso, de crecer en el Señor. Y no olvidemos el inicio de los versículos. ¿Por qué llegaron estas características? Dice allí, por tanto, siendo todos ¿qué? Justificados. Siendo justificados, esa es la base. Toca al que está a tu lado y predícale, dile, siendo justificados es la base. Acuérdate de eso. Ser justificado es la base. La formación del carácter. La formación del carácter se da cuando nosotros luchamos contra el yo. Y esa lucha del yo no es otra cosa que rendir voluntad al Señor. Eso sí nos toca. Eso sí nos corresponde. Obtenemos esas cosas por justificación, por la fe. Pero obtenemos la justificación cuando nosotros decimos, mi yo no es el que vale. Mi voluntad no es la que vale. Lo que vale es la voluntad de Dios.
Únicamente en ese momento es que nuestro carácter va a comenzar a desarrollarse. Únicamente cuando el poder divino se combina con la voluntad humana es que el carácter comienza a fortalecerse. Es que llegamos a la entereza de carácter que menciona Pablo. ¿Poder humano dije? No, hablé de voluntad. Porque debemos entender que sí hay cosas que nosotros debemos hacer para crecer. No podemos hacer nada para ser salvos, pero sí podemos hacer cosas para crecer. Sí podemos hacer cosas para aceptar la justificación. Sí podemos hacer cosas para aceptar el regalo de la salvación. Durante esta semana vimos que el hijo pródigo tuvo que reflexionar a solas. El hijo pródigo tuvo que orar a solas. Tuvo que reconocer su posición, arrepentirse, al punto de decidir decirle a su papá: papá, he pecado contra ti y contra Dios. Allí él estaba reconociendo el poderío del Señor, estaba alabando al Señor, estaba rindiendo su voluntad, rindiendo todo su ser. Y el carácter habrá de ser formado cuando nosotros rindamos nuestra voluntad y aprovechemos los planes de Dios. En vez de orar: Señor, bendice mis planes, oremos: Señor, dame de tus planes que ya están bendecidos. Te voy a dar 3 ejemplos de cómo nosotros podemos luchar con el yo. Tal vez te puedan ser útiles. Durante esta semana, aquellos que no vinieron, pues alguien más le cuenta la historia, porque ya a mí me da vergüenza. Les conté cómo quemé el patio de mi mamá, ¿recuerdan? ¿Por qué fue eso? Por jugar con fósforos. Ese es un elemento de la lucha con el yo. Decimos: Señor, guárdame, guárdame. Pero constantemente vamos al fosforito y lo prendemos. Y tú sabes que esa no es tu mujer. ¿Qué haces mirándola? Es interesante cuando a veces se dicen cosas fuertes como esta, porque tú ves rostros que miran para lejos, así se quedan bien pendientes para el frente. Y en la frente se ve como: ojalá y no me mire a mí. Yo no estoy aquí para acusar a nadie, pero si logro que reflexiones sobre cómo está dándose tu lucha, ganamos la mañana. Gloria a Dios por eso. Tú sabes que ese no es tu trabajo. Tú sabes que no te pertenece lo que estás agarrando. ¿Por qué jugar con la tentación? Tú sabes que no te corresponde ahora entrar en una vida sexual antes del matrimonio. ¿Por qué jugar con el fuego? El que juega con fósforos, ustedes lo saben muy bien. Y eso es parte de la lucha. ¿Saben? Otro aspecto de luchar contra el yo es aprender a cerrar capítulos. ¿A qué me refiero? Yo conozco tanta gente que todavía siguen amargándose la vida por algo que sucedió en 1974. Es que yo me acuerdo cuando me miró mal. Y lo triste de esto es que la Biblia nos dice: ese resentimiento se transforma en dolor, ese dolor se transforma en odio, y ese odio se vuelve amargura. ¿Y saben lo que hacen las raíces de amargura? Te alejan de la gracia de Dios, lo contrario a la justificación. Y estamos constantemente repasando lo que sucedió y lo que sucedió y lo que sucedió, cuando nosotros podemos decir: Señor, encárgate tú, lucha por mí tú. Eso es entregar voluntad. Cuando nosotros pensamos y decimos: no, es que merece que se le haga algo, no es justo. Recuerda lo siguiente: la lógica de Dios no es como la lógica humana. Y en ocasiones tú vas a tener que soltar. Vas a tener que soltar y decir: Señor, encárgate tú. En una ocasión yo escuché una canción que me dio una mezcla de tristeza con risa, depresión, con deseo de reírme. Una señora que no representa a su país, pero que tiene un talento para escribir cosas feas. Y en esa canción, la primera vez que yo la escuché, yo no podía
creerlo. Y yo dije, yo escuché mal. Tuve que ir a buscar